También, también me estoy jugando trampa, ¿no? Me equivoqué, ¿ok? El tutor de Menger es Lawrence Sunshine, ¿ok? Ese es el tutor de Menger, que también es parte de la escuela histórica, ¿no? Es más, es bien curioso, ¿no? Porque Lawrence von Stein va a ser uno de los que va a ser también maestro del primer ministro de Japón, ¿ok? Que va a provocar la reforma Meiji en Japón, ¿ok? Y Stein le dice al que va a ser primer ministro japonés, que lo mandan los japoneses a estudiar con los historicistas y lo mandan a estudiar con Lawrence von Stein, ¿eh? Le dicen él le dice que no debe permitir que haya un voto universal, ¿eh? Y que es preferible que si van a tener algún tipo de relación medio democrática, que sea a través de un parlamento, que no haya democracia directa y que no haya presidentes, ¿no? Eso se lo recomienda von Stein a los japoneses. ¿Sí? Pero bueno, él fue el maestro de Carl Menger, el tutor de Carl Menger. ¿Sí? Conrad fue el de Frankfurt. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense, aquí está el verdadero tutor de Rothbard, que es Joseph Dorfman. ¿Sí? Con Rothbard hay una historia con respecto a la tesis de Rothbard bien interesante. ¿Ok? Ok, fíjense, aquí en verdecito claro están los historicistas, en verde más oscuro están los austríacos. ¿Ok? Este, eh, Hans Helmholtz es uno de los pocos que hizo tesis con von Mises. ¿Ok? Y Hans Helmholtz es el maestro, el tutor de Juan Carlos Cachanowski, que para mí es uno de mis maestros, ¿no? O sea, Juan Carlos fue uno de los que me enseñó a mí, y que siempre estaba ahí pendiente de responderme mis dudas, ¿no? Igual que Huerta, ¿no? Yo a Huerta también se lo agradezco mucho. ¿Ok? Huerta es un tipo que es muy abierto, ¿ok? Y cada vez que yo he tenido dudas, le escribo y Huerta siempre tiene respuestas para mí. ¿Ok? Igual era el caso de Juan Carlos. Juan Carlos murió lastimosamente en el año 2005. ¿Ok? Y yo tengo unos recuerdos impresionantes de Juan Carlos, ¿no? Ok, bueno, esta es la escuela austríaca. Fíjense, yo tengo a Schumpeter aquí todavía como austríaco. ¿Ok? Está Lachmann. Lachmann es el discípulo de Hayek. Lachmann tiene dos tutores, ¿sabes? Lachmann hizo dos doctorados. Él hizo el doctorado en economía con Sombart, ¿ok? En Alemania. ¿Ok? Y Lachmann huye de Alemania cuando empieza el nazismo, porque Lachmann es judío. ¿Ok? Y entonces él llega a Londres, ¿ok? Y intenta validar su título y los británicos no le admiten el título, ¿no? ¿Ok? Y a él no le queda más remedio que pedirle a Hayek que sea su tutor en un segundo doctorado, ¿no? ¿Ok? Y Hayek lo acepta. ¿Ok? Y lo más curioso es que cuando se presenta el lío entre Hayek y Keynes, ¿ok? El único que va a estar al lado de Hayek hasta el final va a ser Ludwig Lachmann. ¿Ok? Lo cual para mí vale mucho, ¿ok? O sea, porque fue el único alumno que no defraudó a Hayek y se fue, ¿ok? Todos se fueron, ¿ok? Incluso el famoso, ¿cómo se llama? El famoso Shackle, porque Shackle estaba haciendo la tesis con Hayek, ¿ok? Y cuando se presenta el lío y entre Keynes y Sraffa le juegan sucio al pobre tonto de Hayek, ¿ok? Todos los alumnos de Hayek renuncian a seguir siendo tutoriados por él y se buscan otros tutores, ¿no? Y entre ellos está Shackle. Y el único que se quedó hasta el final con Hayek fue Lachlan, ¿ok? Lo cual para mí tiene un valor impresionante. ¿Ok? Entonces, ahí tienen un poco quiénes son los austríacos, ¿ok? Porque de ellos vamos a hablar, ¿no? Fíjense, el Acuerdo. primero es Menger. ¿Ok? Permito a tu profesor. ¿Aló? El primero es Menger, ¿ok? Menger, aquí lo tienen, ¿ok? A mí siempre me da mucha risa esta foto porque parece un hombre, si no fuera por la chaqueta, parece un hombre más moderno.
¿Ok? Ok, bueno, él propone que la valoración de los bienes está hecha por la utilidad, entendiendo esta utilidad como una mezcla de la satisfacción de las necesidades y la escasez relativa, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado nosotros cuando dijimos del marginalismo y dijimos que había tres visiones, ¿no? Esta es la visión de él, ¿ok? Él entendía así la utilidad, ¿ok? Y decía que no era una función psicológica, ¿no? Que esa es una de las grandes confusiones, ¿no? De hecho, cuando explican el marginalismo, los profesores de micro cometen un error gravísimo, ¿no? Porque ellos dicen, supongamos que a mí me gusta mucho el helado, ¿ok? Y bueno, me gusta tanto que me como un helado, y me gusta tanto que me como dos, y me gusta tanto que me gusta tres, ¿no? Y me gusta tanto que viene alguien y me brinda un cuarto y yo como el cuarto, pero cuando ya yo me comí el cuarto, ya tengo así como mucho empalagamiento, ¿ok? Y ya yo no quiero comer más helado, ¿no? Como una cuestión psicológica. Y el marginalismo no es eso, pues, ¿ok? La valoración por la utilidad no es eso, pues, ¿ok? No es una función psicológica. La economía no es psicología, ¿no? Estamos, o sea, hay una brecha entre una ciencia y la otra, ¿ok? Esto no es psicología, ¿ok? Y bueno, para él, esa utilidad es subjetiva, ¿ok? Por eso es que yo digo que es un subjetivista, ¿no? Y de hecho, él cree que todos esos elementos, ¿ok? Son los que determinan los valores, los costos, todas las decisiones son subjetivas en el individuo, ¿ok? Por eso es que la ciencia es una ciencia subjetiva, ¿ok? Estamos. Y bueno, y lo que lo hace, la que la hace científico es que al economista no le queda más que interpretar ese subjetivismo, ¿ok? Pero no hay manera de interpretarlo de vía matemática, ¿ok? Porque esa misma subjetividad hace que eso sea, que todas esas consideraciones sean excesivamente variables, por lo cual no hay cabida para la matemática, ¿ok? Considera que la teoría es general, y aquí es donde viene el gran conflicto con la escuela histórica, ¿no? Pero la escuela histórica dice que hay una teoría económica para Alemania, hay una teoría económica para Inglaterra, hay una teoría económica para Venezuela, ¿ve? Que la teoría económica no es general, ¿ve? Para Menger sí, ¿ve? Para Menger dice que sí, que hay una teoría general, ¿ve? Y bueno, y dentro del subjetivismo hay una teoría general que debe explicar esto, pues, ¿ve? Y él es el que plantea la clasificación de bienes, ¿ok? Que, los divide entre bienes de consumo y bienes de producción, ¿ok? Y él es el que plantea a partir de allí una teoría de la imputación, ¿no? Que dice que los costos no son los que determinan los precios, sino que los precios son los que determinan los costos. Que es un poco lo que yo dije esta mañana cuando estaba hablando de Ricardo, ¿ok? Y él considera mucho la presencia de las instituciones, ¿ok? En economía y las ve como producto de un proceso evolutivo y de aprendizaje, ¿no? ¿Ve? Es más, de hecho, al final de la vida, Menger está preocupado por entender etnografía, ¿ve? Y yo creo que Menger tiene razón. Yo creo que hay que buscar razones dentro de la etnografía para explicar la economía, ¿ve? Porque la economía es un fenómeno cultural, ¿ve? Esa es la visión que tiene él, ¿no? Una visión de que la economía tiene que algo que ver con la cultura, pero desde un punto de vista absolutamente subjetivo, ¿ok? Y cree que hay un método distinto para las ciencias naturales y para las ciencias sociales, ¿no? Y eso es lo que él llama individualismo metodológico, ¿ok? Y ahí es donde va a haber el gran conflicto con Schmoller, ¿ok? Que, hay dos discípulos, ¿ok? Pero esos dos discípulos no estudiaron con Mengs, ¿ok? O sea, von Baber no estudió con Menger ni el pregrado ni el posgrado, ¿ok? Y el otro personaje es Visser, ¿ok? Los dos son cuñados, ¿ok? Los dos nacieron en 1851, ¿ok? Y von Baber se casa con la hermana de von Visser, ¿ok? Y von Visser se casa con la hermana de von Baber, ¿ok? O sea que son doble cuñados, ¿ok? Y bueno, este es el famoso von Baber que fue el maestro de Mises y el maestro de Schumpeter, ¿ok?
Sin embargo, von Baber no quiere a Mises y quiere a Schumpeter, ¿no? De hecho, esa es una de las razones por las cuales Mises no tiene cátedra, en Viena, porque el maestro no lo quería, pues, ¿ok? Y bueno, y los austríacos dicen que él es el que desarrolla la teoría del capital, ¿ok? En realidad, su teoría del capital es una teoría del interés, ¿ok? Él plantea las razones para que exista una tasa de interés, ¿ok? Él profundiza la idea de la estructura de producción mengeriana, ¿ok? Pero, ojo con esto, parece que Menger no estaba muy contento con el trabajo que él hizo en, en teoría del capital, ¿ok? Y de hecho, esa es la razón por la cual parece que Menger, cuando recibe el libro, Menger le dice que yo creo que pocos errores se han cometido en la historia de la economía como este, ¿ok? Así sería la, el trancazo que le dio Menger al discípulo, ¿no? ¿Ok? Yo insisto mucho en que no fue tutor de él, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que en el caso de Von Baber, él es tutor de los otros profesores de la escuela histórica, ¿ok? Aquí lo tienen. ¿Ok? Aquí está Von Baber. Von Baber tiene como tutores a Mies, a Roger, ¿ok? Y a Hildebrand, ¿ok? Que son los tres maestros de la vieja escuela. ¿Ok? Von Mises tiene como maestro a Hildebrand. ¿Ok? Fíjense que los dos nacieron en el mismo año, pero von Mises muere en el 43, von Baber muere en 1914, ¿no? Y hay una razón para esto, ¿no? Von Baber, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, él se imagina que Austria va a desaparecer, ¿ok? Que Austria va a perder la guerra y va a desaparecer, ¿sí? Y tiene razón, ¿no? Austria-Hungría, pero no Austria propiamente, sino Austria-Hungría. ¿Ok? Y él entra en una profunda depresión y se muere. ¿Ok? Y bueno, como no hay tipo que cubra el Ministerio de Finanzas, le dan el Ministerio de Finanzas a Fonvisa. ¿Ok? Y Fonvisa es el que cierra ¿cómo se llama? Eh, la economía del imperio. ¿Ok? Ok, aquí está Fonvisa. ¿Ok? Este, eh, Él, ojo, creo que la fecha está mal en el otro lado, ¿no? Él murió en el 26 como dice aquí. ¿Ok? Él desarrolla mucho la teoría del valor y desarrolla mucho la teoría de la imputación. Sin embargo, no es muy querido por los austríacos, ¿no? Porque, contrario a von Baber, ¿ok? Él le mete mucha matemática a la teoría. ¿Ok? Y estaba más cerca de Walras que de Menger. ¿Ok? Y de nuevo, no es discípulo directo de Menger. ¿Ok? Ellos, lo que ocurre es que cuando se da el lío entre Schmoller y Menger, ¿ok? Muchos profesores de las escuelas del Imperio Austrohúngaro se, se, ¿cómo se llama? Se solidarizan con Menger. ¿Ok? Y por eso es que nace esa cosa que se llama la escuela austríaca. ¿Ok? Porque originalmente todos eran historicistas, pues Menger era un historicista más, ¿ok? Y estos muchachos también son historicistas, Que ¿ok? por cierto, si no me equivoco, von Wieser es el primero que, digamos, reapropia el término austriaco. O No, sea, en no, Alemania lo usan como, esos austriacos que no saben un coño, pero este es el primero, creo, de sí, la escuela austriaca primero, que usa el término escuela es el austriaca. primero, es más, de hecho, él tiene dos trabajos que hablan de eso, pues. Sí, ¿Ok? que es la escuela La, austriaca y la teoría del valor, es, creo, y otro que no me es acuerdo cómo se llama. Osterrichterschule, ¿ok? La escuela de Austria, la escuela de Austria, ¿ok? Porque ese es el nombre que Schmoller les da despectivamente, ¿no? Así como que así piensan los austríacos, pues. Y es una cosa así como, ¿verdad? Son esa gente, todo. ¿Ok? Entonces, bueno, él se lo apropia, ¿ok? Y de ahí nace el término austríaco, pues, ¿no? ¿Ok? Que primero es totalmente o sea, mal visto, ¿no? Este es Schumpeter otra vez, ¿ok? Ahí lo tienen, ¿ok? Fíjense que no, tampoco es un individuo muy agradable, ¿no? ¿Ok? O sea, no es físicamente agradable, ¿no? ¿Ok? Digo yo, ¿no? Se le vincula inicialmente a la escuela, ¿ok? Pero lentamente se va alejando, adoptando ideas del historicismo, ¿ok? Del socialismo, ¿ok?
y eso hace que Schumpeter sea un personaje medio extraño, ¿no? De hecho, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, ya von Baber no está por ahí, ¿ok? Y él como que estaba un poco más libre, podía hacer más lo que le diera la gana. Y entonces él va a firmar el acuerdo con los socialistas, ¿ok? Porque hubo varios acuerdos al final de la, de la Primera Guerra, ¿ok? Entre los economistas alemanes, ¿no? Entonces, los que eran proclásicos, ¿ok? Firmaron todos juntos y ahí estaba von Wieser, ¿ok? Estaba el mismo Mises, ¿ok? Y todos los miembros de la escuela austríaca, y resulta que este tipo ahí firma con los marxistas, ¿ok? Pero Entonces, Von Wieser tengo entendido también que era medio socialdemócrata, ¿no? von Mises inicialmente. No, Wieser, Wieser. Bisser tiene tendencia socialdemócrata, pero no es que tiene tendencia, es que él se hace muy amigo de los socialdemócratas, ¿no? Entonces, Ok, porque inicialmente a él le toca entregarle el poder a los socialdemócratas, ¿no? Porque ok. cuando se crea la República de Austria, los, los primeros mandatarios son de ideología socialdemócrata, ¿no? Porque, de hecho, Otto Bauer era un socialdemócrata, ¿no? Que fue el primer ministro de Austria, ¿no? Y bueno, y ellos son los que van a llevar a Austria la hiperinflación austríaca, ¿no? Porque hay tres hiperinflaciones, ¿no? La alemana, ¿ok? La austríaca, no, hay cuatro, la polaca, ¿ok? Y la húngara, ¿ok? Además de la hiperinflación en Rusia también, ¿no? Que más o menos todas ocurren en el 23, ¿ok? La peor es la húngara, ¿ok? Pero la que tiene más fama es la alemana, ¿ok? Pero hay varios fenómenos, ¿no? De hiperinflación, ¿no? Y fundamentalmente son porque todos han suspendido el patrón oro, ¿ok? Y todos muy parecidos a los keynesianos creen que la emisión monetaria no genera inflación y empiezan a emitir para financiar los déficits. ¿Ok? Y eso es lo que los lleva a los fenómenos hiperinflacionarios, pues. ¿Ok? Hacen la de que, ¿cómo es que le llaman hoy? Lo de la teoría monetaria moderna. Sí, bueno, y eso es una propuesta de la escuela post-keynesiana. ¿Ok? Mm, De la escuela monetaria moderna es post-keynesiana, no es monetario, por si acaso. sí, sí. Ok, este es Mises. ¿Ok? Mises nace en el 81, muere en el 73, tiene una vida larguísima. ¿Ok? Y inicialmente tiene la mala suerte de que parece que no le cae bien a Von Baber. Y Von Baber primero le impide que consiga cátedra directa en, en Viena. ¿Ok? Y bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, la universidad le otorga la posibilidad de que él sea un private docent, que era una cosa medio extraña que se generó en el mundo de la posguerra, ¿ok? Porque había ciertos profesores que estaban certificados, ¿ok? Y que podían montar unos seminarios y tener discípulos y asesorar en tesis, ¿ok? Pero la universidad no les pagaba sueldo. Entonces ellos le cobraban directamente a los alumnos para asesorarlos en la realización de la tesis. Y eso es lo que hacía Fomise, ¿no? ¿Ve? Es más, Fomise, él se convierte en director de la Cámara de Comercio de Viena y ahí él atendía a los alumnos, ¿no? Y uno de los alumnos es Hayek, ¿no? ¿Ve? A él le tocó hacer sobrevivir la escuela después del lío de Hayek con Keynes, ¿ok? Y él es el que le aplica el análisis marginal al dinero, en lo que se llama teorema regresivo del dinero, que es lo que critica Rayo, ¿no? Rayo dice que eso está malo, ¿ok? Y él desarrolla el análisis de la acción humana, ¿ok? Y él es el que habla, el primero que habla de praxeología y de cataláctico, ¿ok? Y bueno, hace estudios sobre la imposibilidad del socialismo, ¿ok? Y estudia el ciclo económico, junto con Hayek, ¿no? De hecho, Hayek
él va a ser el que va a dirigir lo que se llama el Instituto de Estudios del Ciclo en Viena, ¿ok? Antes de que lleguen de que lleguen los nazis al poder, ¿no? ¿Ok? Entonces él comienza a estudiar con, con Mises, ¿ok? Aquí pasa una cosa curiosa, ¿no? O sea, él inicialmente él quería ser inicialmente psicólogo, ¿ok? Eso es lo que quería hacer inicialmente Hayek. Él es hijo de un médico dedicado a la investigación. Y bueno, y él quiere ser, él quiere ser psiquiatra. Eh, Y de hecho, hay muchos estudios al inicio en los cuales él trata de hacer análisis del cerebro, ¿ok? Y andaba con un microscopio y todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Después no, después termina estudiando Derecho, se gradúa de abogado y después se pone a estudiar Economía, ¿ok? Y cuando él se pone a estudiar Economía, ya Visser está jubilado, ¿ok? Él se pega de Visser, ¿ok? Y Visser le recomienda que se vaya a estudiar con Mises, ¿no? Entonces él llega y bueno, y él es muy amigo de Visser y por esa razón originalmente él es socialista también, ¿ok? O sea, él es fabiano, ¿ok? Que probablemente ninguno de ustedes ha oído hablar de eso, ¿no? Los fabianos son un movimiento socialista, ¿ok? De inicio del siglo XX en el cual ellos creían que la revolución se iba a dar sin, sin violencia, ¿no? Eso es un fenómeno que iba a ocurrir de por sí, ¿ok? Hoy en día no hay muchos fabianos, ¿no? Y de hecho, los fundadores de la London School of Economics, el matrimonio Webs, eran fabianos, ¿ok? Y bueno, y Hayek era un fabiano, ¿ok? Y Sí, de que hecho, estaba H.G. Wells y esta gente. sí, sí, mucha gente estaba metida en esa onda. Y bueno, y cuando él llega al seminario, él le dice a Mises que él es un socialista, que él cree. Y bueno, y Mises estaba terminando de escribir el socialismo y le da el libro. ¿Ok? Le dice, toma, léete esto y después viene para clase y hablamos. Y bueno, el libro es tan impactante para Hayek que Hayek abandona su idea socialista, ¿no? Y yo les comento algo, ¿no? Yo nunca me he podido terminar de leer el socialismo porque cada vez que lo empiezo a leer me deprimo, ¿ok? Porque técnicamente estoy viendo lo que hicieron toda esta gente desde el año 1999 en Venezuela y me trae unos recuerdos horribles y yo no quiero seguir leyendo, pues. Yo nunca lo puedo terminar de leer por eso, ¿ok? Porque el libro de verdad es muy impactante, pues. ¿Ok? A ver, Kenny, ¿qué me ibas a preguntar? Ah, profesora, disculpe, tenía el audio abierto. Era una pregunta respecto a en qué sentido la escuela austríaca entiende la inflación, porque usted no mencionaba las hiperinflaciones de Hungría, la de Alemania, cómo se generan estas, si no son fenómenos monetarios como los... No, si son fenómenos monetarios. Yo nunca dije que no fueran fenómenos monetarios. ¿Eh? Pero esta escuela lo entienden como fenómenos monetarios igual o... Sí, pero no somos monetaristas. Ok, profesor. Ya vas a ver qué es lo que nosotros vemos. ¿Ok? Ya vas a ver. Porque vamos a hablar un poco del ciclo y ahí más o menos lo entendemos. ¿Ok? Él desarrolla el ciclo, ¿ok? Desarrolla el tema de los órdenes espontáneos. Después de la pelea de él con Keynes, él se mete en el libro de los órdenes espontáneos. ¿Ok? Y él, los órdenes espontáneos son la visión que él tiene de la mano invisible de Adam Smith, ¿ok? Y que creo que es la verdadera visión de Adam Smith, ¿ok? Porque es la teoría de las consecuencias no intentadas, ¿no? Que es lo que él llama órdenes espontáneos, ¿no? Él dice que la economía sola, ¿ok? Se organiza sin necesidad de que haya una mente organizándola, ¿ok? Y por eso que se llama órdenes espontáneos, ¿ok? Su teoría de los órdenes espontáneos, ¿ok? Y realiza muchísimo trabajo en teoría política, ¿ok? Incluso en teoría del conocimiento, ¿no? De hecho, yo comenté que él quería ser psicólogo, ¿ok? Él escribe en los años 50 un libro que se llama El orden sensorial, ¿ok? Que se relaciona a cómo el cerebro aprende, ¿ok?
Y ese libro también es brillante, ¿no? ¿Ok? Y es un libro que no tiene nada que ver con economía, ¿no? Pero explica cómo es que el cerebro entiende y cómo el cerebro aprende, ¿no? ¿Ok? Una cosa muy interesante. ¿Ok? Y bueno, y este es Lachman, ¿ok? Este es el alumno de Hayek, ¿ok? Que no abandonó Hayek, ¿ok? Y muy amigo de Shackle, ¿no? A pesar de que Shackle sí abandonó a Hayek, ¿no? ¿Ok? Este, él es el que regresa un poco la visión de la escuela hacia el subjetivismo, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, Rothbard lo llama despectivamente el subjetivista extremo, ¿ok? Porque efectivamente es un subjetivista extremo, ¿no? Es más, de hecho, Lachman cree que no hay una tendencia al equilibrio, como dice Hayek. Hayek cree que esos órdenes espontáneos te llevan irremediablemente al equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio no se alcanza porque siempre se atraviesa por ahí un empresario que descubre un desequilibrio y mueve la economía hacia el desequilibrio. ¿Ok? Pero después la economía regresa de nuevo al equilibrio. Eso no, este, yo creo que Lachman puede tener razón, ¿ok? Yo creo que no hay una tendencia de verdad natural al equilibrio, ¿no? Yo creo que eso es una rémora que tenemos los economistas de la física, ¿no? Nosotros queremos que la economía sea la única ciencia social que se parece a la física y que por tanto tiene situaciones de equilibrio. Yo creo que el equilibrio no existe. ¿Ok? Yo ahí me caso con las ideas de Lachman. Es más adecuado hablar de coordinación que de equilibrio. Creo más en eso que en el equilibrio. Y creo que la coordinación es espontánea, porque es como dice Hayek, ¿eh? Pero no tendiente a equilibrio. ¿Eh? Es más, de hecho, Hayek mismo dice que el equilibrio constantemente se está rompiendo, ¿no? Yo creo que no es que se está rompiendo, yo creo que no existe, pues. ¿Eh? Yo creo que eso es una ilusión que nos hemos creado, ¿no? ¿Ok? Él estudia los procesos de mercado, estudia los procesos del orden del capital. ¿Ok? Él propone una alternativa a la teoría del capital de, de von Baber, que más él dice en uno de los artículos que von Baber nunca fue austríaco, ¿no? Que von Baber nunca dejó de ser un ricardiano. ¿Ok? Él dice que nació, vivió y murió como un ricardiano. ¿Ok? Imagínense ustedes, ¿no? ¿Ok? Eso, por supuesto, pega en la escuela, ¿no? ¿Ok? Pero mucha gente no le gusta Lachman por esas cosas. ¿Ok? Trabaja trabajos de historia del pensamiento, y fundamentalmente es un actor, un escritor de artículos de investigación, ¿no? Él no escribió una obra grande así como la acción humana. Lo de él son artículos y muchos libros de ensayos, ¿no? De ensayos que son recopilación de artículos. ¿Ok? A ver, Kenny, ¿qué ibas a preguntar? Profesor, no, usted ya que mencionó a David Ricardo, una duda que nos cayó que en realidad es de clásica. A nosotros nos nombraron una vez que había una escuela que los neorricardianos. Sí, ¿Quiénes bueno, ese serían? es Srafa. Ok, Srafa, el alumno de Keynes que despotrica contra Hayek. ¿Ok? Es el papá de los neopicardianos. ¿Ok? Esa es la historia, ¿no? ¿Ok? Ok, este es Kirchner. ¿Ok? Kirchner no se ha muerto. ¿Ok? Está desde 1930. ¿Ok? Todos los años los austríacos sueñan con que a este señor le den el premio Nobel. Yo creo que va a ser muy difícil que se lo den. ¿Ok? Pero todos los años, todos los austríacos siempre dicen que deberían darle el premio Nobel a Kirchner. Kirchner es el que estudia el empresario, ¿no? Kirchner toma la idea de Mises del empresario, la desarrolla y escribe varios libros alrededor del empresario. ¿Ok? Y él es el culpable de que la escuela renazca junto con Mises y junto con Lachman. ¿Ok? Y les echo el cuento, ¿no? O sea, después del lío con Keynes, ¿ok? Nadie quería ser austríaco. ¿Ok? Nadie le gustaba esa idea de ser austríaco. Es más, de hecho, al pobre Mises le va a ir muy mal en Estados Unidos porque tiene un enemigo permanente que es Schumpeter, ¿no? O sea, Schumpeter va a hacerle la vida imposible a, a, a Mises. O sea, cada vez que Mises trata de conseguir algo, está Schumpeter por ahí atrás diciendo, no, no, no contraten a ese hombre, que ese hombre no sabe nada. ¿Ok? Entonces, hay, hay una,
hay una rencilla entre ellos dos. Por eso es que Zanotti dice que entre ellos hubo odio a primera vista, ¿no? Porque desde el primer día se odiaron con una profundidad increíble, ¿no? Entonces, bueno, él va a estar en Nueva York, ¿eh? Eh, Va a abrir su seminario en Nueva York, pero nadie se inscribe, ¿no? Porque nadie quiere estudiar con este viejo que además habla alemán, no habla inglés bien, ¿eh? Y cuando habla inglés lo habla con un acento profundamente alemán, ¿eh? Por lo cual, y además dicen que tiene mal carácter, ¿no? Lo cual parece que no es cierto, ¿no? Parece que sí es cierto, ¿eh? Pero hay quien dice que no, ¿eh? Y bueno, este señor que se llama Israel Kirchner, le faltaba un seminario para graduarse, o sea, para tener la carga académica completa, para tener el título de doctor. Y entonces él le toca la puerta a la oficina de Mises, que está solito, y le dice que él quiere hacer el seminario con él. Entonces él va a ser el único alumno de Mises. ¿Eh? Y bueno, y Mises lo ayuda a hacer la tesis, le cambia la vida a Kirchner, porque Kirchner es un profesor de micro, que daba teoría de mercado. ¿Eh? Y bueno, con Mises va a tener un sacudón igualito que le pasa a Hayek. ¿Eh? Y bueno, se convierte en austríaco. Pues, ¿eh? Y bueno, cuando Kirchner se gradúa, la universidad le ofrece convertirlo en profesor, que es una cosa que no hicieron con Mises, ¿no? Que Mises estaba en la Universidad de Nueva York, pero quien pagaba el sueldo de Mises era la Fundación Rockefeller, ¿sí? Y la Fundación Paul Volcker, que eran los que lo financiaban, ¿sí? O sea, Nueva York dijo que ellos no le iban a pagar el sueldo, y entonces la Fundación Volcker, la que educó al presidente del Banco de la Reserva Federal, ¿sí? Y la Fundación Rockefeller decidieron que ellos iban a pagarle el sueldo a Mises. ¿Eh? Y bueno, cuando Kirchner se gradúa, Nueva York le ofrece el trabajo a Kirchner, ¿no? Por lo cual ahí van a empezar a trabajar los dos juntos, ¿eh? En un seminario común, y ellos son los que educan a toda la generación nueva austríaca. ¿Ok? Después Mises se va a ir poniendo viejo, ¿ok? Y entonces Kirchner va a hablar con Hayek, y Hayek le propone que hable con Lachmann, ¿ok? Y Lachmann va a dar clases 6 meses, ¿ok? En Nueva York, y 6 meses en Sudáfrica, porque él era profesor en Sudáfrica. ¿Ok? Y bueno, parece que a Lachmann le gustaba el invierno, ¿no? Y él arregló la cosa para que pasara el invierno en los dos lados, ¿ok? Pasaba el invierno en Nueva York y después el invierno en Sudáfrica, ¿ok? Por lo cual no conocía el verano. Y yo creo que eso también lo tenemos en común el amigo Kirchner y yo. Si yo pudiera, yo viviría así, ¿ok? Con un trabajo doble en los dos hemisferios, en los dos polos, pues. Uno, no, en el invierno del uno y el invierno del otro. También el calor no me gusta. Entonces, bueno, ese es Kirchner, ¿ok? A él le toca desarrollar la función empresarial, ¿ok? Y junto con Mises y Lachmann son los que orientan a los jóvenes, ¿no? Y ahí está Rothbard, ¿ok? Aquí tienen Rothbard en su oficina, ¿ok? Rothbard originalmente es un matemático, ¿ok? Luego estudió economía, se vinculó a Mises, ¿ok? Cuando Mises viaja a los Estados Unidos, y se iba al seminario en Nueva York, pero él nunca fue alumno de, de- o sea, nunca fue tutoriado por Mises, ¿ok? Y bueno, y él es el que trae la idea de la reserva 100%, ¿ok? Y escribió un libro que puede usarse para explicar economía austríaca, que se llama Hombre, Economía y Estado. ¿Ok? Ese libro se puede usar para estudiar economía austríaca. ¿Ok? No es un mal libro. ¿Ok? Y este es mi amigo Kachanowski, ¿no? Mi maestro. ¿Ok? Eh, Aquí está. ¿Ok? Esto es cercano a la muerte, ¿no? Fue como 2006, 2007. ¿Ok? Y este es Lawrence White, que también está vivo, uno de los alumnos
de Lachman y de, ¿cómo se llama? Y de Kirchner, ¿ok? Y este es Huerta, ¿ok? Y este es Peter Bettke, que también es alumno de Lachman y de, ¿cómo se llama? Y de Kirchner, ¿ok? Y Peter Bettke es el hombre que vincula, ¿ok? Dos cosas, ¿no? Él vincula la escuela austríaca y el public choice, ¿ok? Ya vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y en general, ¿en qué es lo que se basa la escuela austríaca, ¿no? Primero, sus fundamentos están en la clasificación de bienes subjetiva que propuso Wenger, ¿no? ¿Ok? En esa clasificación de consumo y producción, en que los bienes de capital son creaciones humanas y de la mente, ¿ok? Y que son una mezcla de trabajo y tierra, ¿ok? Pero son creaciones humanas y de la mente humana, ¿ok? O son productos de la naturaleza pura, ¿ok? Que es el caso de la tierra, ¿no? Creemos en la teoría de la imputación, ¿ok? Creemos en el individualismo metodológico de Menger, ¿ok? Nosotros creemos que efectivamente la única manera de entender la economía es a través de entender al individuo, ¿ok? Creemos que los mercados son procesos, ¿ok? Que no son ecuaciones, ¿ok? Creemos que las instituciones son evolutivas y espontáneas. Creemos que hay un orden espontáneo que no necesariamente es el equilibrio. ¿Ok? ¿Ok? Aquí me pueden matar algunos de los austríacos porque ellos dicen que sí hay una tendencia. Yo creo que no hay tendencia al equilibrio. ¿Ok? Creo que el orden espontáneo no es el equilibrio, aunque parece que fuera. ¿Ok? Creemos que el más importante de todos los agentes en la economía es el empresario. ¿Ok? Ojo, eso no significa que el empresario es un santo. ¿Ok? Pero él es el agente principal de la economía. ¿Ok? Y creemos en que hay una teoría del ciclo, ¿ok? Que la explica la escuela austríaca y que efectivamente se cumple, ¿no? Y esa teoría del ciclo tiene mucho que ver con la idea de la inflación que preguntó por ahí Keynes, ¿ok? Porque resulta que el ciclo ocurre porque el Banco Central baja las tasas de interés, ¿ok? Cuando estamos en recesión. ¿Ok? Y cuando él baja la tasa de interés, él crea los mecanismos que van a generar la siguiente recesión. ¿Ok? Esa es la verdadera teoría del ciclo autoritario. ¿Ok? Mm, Y fíjense que tiene que ver con política monetaria, que tiene que ver con la creación de dinero, por lo cual la inflación es un fenómeno monetario. ¿Ok? La tasa de interés no necesariamente es un fenómeno monetario, pero la inflación es un fenómeno monetario. Sin embargo, no hay una relación directa o sea, directa cuantitativa entre dinero y precios. ¿Ok? La relación es múltiple. ¿Ok? Por eso es que no puedes creer que si el Banco Central sube la liquidez en 10%, los precios van a subir 10%. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos el otro día del efecto Cantillón y que cambia los precios Claro, relativos. O claro. sea, no es un helicóptero a los Friedman. No, no es el helicóptero a los fritos. ¿Ok? Por eso es que nosotros sí creemos que hay un fenómeno monetario, pero que ese fenómeno monetario no es homogéneo como lo piensa Ok. Friedman.